da a entender que el préstamo no se lo da al Estado argentino, se lo da a la Libertad Avanza. Claro. Entonces, si se lo da a la Libertad Avanza, que se lo cobre la Libertad Avanza mañana. Porque si bien nosotros tenemos una agenda local, con una propuesta local, y tratamos de discutir sobre los problemas del metro cuadrado de los porteños, basura, inseguridad, transporte, etcétera, etcétera, el hecho de que el vocero del presidente sea candidato y que la derecha se esté disputando el liderazgo de ese espacio político utilizando la ciudad de Buenos Aires como tubo de ensayo, obviamente te desnaturaliza muchas veces el debate. Entonces, por más que uno quiera discutir cómo resolvemos el problema del transporte del oeste de la ciudad, o cómo mejoramos la calidad de los servicios públicos porque hay una demanda enorme por la pérdida de calidad, viste, de repente aparece la discusión sobre la motosierra, aparece la discusión sobre el Fondo Monetario, y bueno, hay que entenderlo que eso también está en un contexto, porque finalmente la crueldad y el abandono, que son las dos características que nosotros identificamos en esta ciudad, abandono muy marcado por parte del gobierno de la ciudad y una crueldad que tiene mucho que ver con el clima de época que inicia Milei pero que continúa Macri, es el contexto que explica el deterioro de la ciudad de Buenos Aires y la crisis también de la derecha. Porque la verdad es que una de las características que también saltan a la luz todo el tiempo es que nosotros podemos ganar por muchos factores. Primero porque recorrimos la ciudad, segundo porque hemos cohesionado una minoría importante y tercero porque la mayoría que representaban ellos estalló en mil pedazos. Ahora esa mayoría estalla en 1000 pedazos porque la gestión es pésima. Y sobre esa gestión pésima empieza la discusión del liderazgo de la derecha nacional. ¿Entendés? No es que se pelearon la Libertad Avanza y el PRO. Se pelearon esos dos, pero también se fue Marra por la Libertad Avanza, se fue Larreta por el PRO, y además a Jorge Macri se le fueron todos los partidos aliados, el radicalismo, la coalición cívica, se estalló todo eso. Sí, ayer analizábamos con Rosario Ayardi, que tiene muy buena información de Rosada, de la política nacional, esto de que seguramente va a haber un dato significativo si es que finalmente, como las encuestas lo vienen anticipando, vos haces una gran elección y llegás a ganar. Pero también el dato va a ser la elección que puede llegar a ser el oficialismo en la ciudad, el oficialismo de la ciudad, el PRO aquí en la ciudad. Porque si uno mira los números, esta atomización le puede provocar una derrota histórica al PRO. Sí, igual hay que ser cautos en esto, porque las encuestas son la foto de un momento. Tenés razón. Sobre el final de la elección, seguramente va a haber un corrimiento por el voto táctico de un sector del electorado, y entonces la elección se va a poner mucho más competitiva. Yo no me imagino una elección ganando por 10 puntos, ¿viste? Y que toda esa cosa que pintan muchas veces algunas encuestas, para mí son la foto de un momento, pero que de ninguna manera van a ser el final de la película. El final de la película va a ser mucho más peleado, es una elección donde hay dos presidentes que están recorriendo el territorio, Milei y Macri, o sea, eso tiene peso político. Nosotros, por otro lado, tenemos la posibilidad de tratar de interpelar un sector de la sociedad que se siente desilusionada con las políticas del PRO, y eso es lo que nos pone competitivos a nosotros, que hay un sector del electorado, ya nos pasó la elección anterior, Mauro, o sea, la elección anterior nosotros sacamos muchos votos en el norte de la ciudad, porque identificamos que había un problema con el código urbanístico. Entonces, gente votante clásica del PRO te dice, pará, los negocios inmobiliarios hicieron que sea invivible mi barrio. Sí, te digo, Núñez... Leandro, buen día, ¿cómo estás? Toda la zona de Chacarita, por ejemplo, Colegiales, toda esa te seguís encontrando con banderas o carteles que hablan justamente en contra del código urbanístico. Te quería preguntar, Leandro, si pudiste ver ayer la irrupción del presidente en un programa de televisión que a muchos llamó la atención porque era un momento medio en donde había un acuerdo tácito en la política de respetar el luto por la muerte de Francisco. ¿Y qué te pareció que esté ahí Adorni, que no se sabía muy bien en calidad de qué estaba ahí acompañando al presidente, ¿no? A ver, con todos los problemas que hay, es el que menos me generó ruido. Me genera mucho más ruido las declaraciones de Catalina Georgieva recomendando votar por la Libertad Avanza, o declaraciones o de fe, porque eso fue frente a eso. Pero te juro, mirá que yo me acuerdo cuando Macri nos dijo que había que enamorarse de Lagarde, que era la anterior bruja que estaba en el fondo. Ahora, que una presidenta o titular o directora del fondo te diga eso respecto del gobierno nacional nuestro, es raro, ¿no? Por eso, que Adorni lo acompaña a Milei y que entre así de sorpresa a un programa de televisión, nada, no deja de ser algo risueño. O sea, a ver, uno no se imagina a otros presidentes en el mundo tomando esa actitud, ¿no? Porque en general se supone que los presidentes son tipos ocupados, que tienen agendas más comprimidas. Pero bueno, a ver, es una peculiaridad
Sí. Lo que no es una peculiaridad, lo que verdaderamente es un dato político, son las declaraciones de Georgieva, básicamente porque da a entender que el préstamo no se lo da al Estado argentino, se lo da a la Libertad Avanza. Claro. Entonces, si se lo da a la Libertad Avanza, que se lo cobre la Libertad Avanza mañana. Claro. Entonces, cuando los porteños vayan a votar y se encuentren con la boleta de la Libertad Avanza, ¿es la boleta, o la boleta violeta es la de la Libertad Avanza o la del FMI? Y no sé, pero acá hay dos cosas. Primero, el apoyo político, y segundo, que me parece que hay algo que es un poco más sutil pero más profundo, que es que históricamente los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ambas partes, el Estado y el Fondo Monetario Internacional, dejaban claro que eran con el Estado, eran claro, institucionales, independientemente de quién fuese el presidente de la República. Si la presidencia la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional dice que tiene que seguir el actual gobierno, y bueno, porque tiene una adscripción ideológica o partidista, entonces que el día de mañana se lo cobra el actual gobierno. Sí, ¿Por qué sería el Estado? Insto a los argentinos a mantener el rumbo, dijo Cristalina Georgieva. Ahora